Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de su canal. ¿Qué pasaría si te preguntaran, ¿te consideras verdaderamente rico? ¿Qué responderías? Esa fue la pregunta que le hizo Ken Honda a más de 12,000 de las personas más ricas de Japón. Y con escepticismo, tiene que decir que se llevó una gran sorpresa, porque encontró dos grupos. El primer grupo fue aquellos que no se consideraban ricos, en el cual él volvió y les preguntó, ¿por qué no te consideras rico? ¿Qué te hace falta? Y ellos respondieron, me hace falta tener. Uno tenía ya más de $1,000 en su cuenta bancaria, pero dijo que necesitaba tener 10,000 para sentirse verdaderamente rico. El otro, por el contrario, tenía ya $10,000 en su cuenta, pero le hacía falta tener su propio jet privado. Y también estuvo el que tenía ya su jet privado, pero quería tener uno de mayor capacidad para llevar más personas en él. Y estaba el segundo grupo, el cual a la pregunta ¿te consideras rico? Su respuesta era sí. Entonces Ken les preguntaba ¿por qué? Y ellos respondían, porque para mí la riqueza más grande que tengo es lo que ya he conseguido y no necesito nada más. Ahí fue donde él tuvo la gran oportunidad de conocer a Waichei Takeda, el segundo hombre más rico de Japón, el cual le enseñó la técnica, la manera en cómo él miraba el dinero. Y fue cuando le dijo, tienes que aprender a mirar el dinero como si fuera aire. Ken quedó tan impresionado con esa respuesta que quería saber más sobre el tema y le pidió a Waichei Takeda que le enseñara cómo podía ver el dinero como aire. Entonces Waichei le explicó que todo es energía, desde tu pensamiento, tus palabras y tus acciones. Además existen 3 niveles de energía para percibir el dinero. Y cuando tú llegas al último nivel, lograrás sentir la energía a tu alrededor. Nivel número 1, nivel del hielo. Muchos hemos dicho alguna vez en nuestro interior y a las personas cercanas, haría cualquier cosa para tener dinero. Algunos roban, otros quitan vidas, otros mienten. En fin, cometemos errores tan graves que al final nuestro corazón se convierte en aquel cubo de hielo frío. Por esto este nivel es el más bajo, donde hay peleas y manipulaciones a las personas para ganar dinero. Nivel número 2. Nivel del río. En este nivel entras en un estado de conciencia, donde cambias tu percepción de cómo tener abundancia. Al igual que el río que fluye, a pesar de los obstáculos, él nunca se detiene, aceptando que el dinero viene y va como un flujo constante. Nivel número 3, el nivel del aire. Eres uno con Dios, con el universo, con la naturaleza. El dinero no lo ves como necesidad, no te apegas. Ves al tiempo como el mayor aliado. El dinero se convierte en aire para ti. No lo ves, pero llega en el tiempo o momento indicado. Vives en plena abundancia porque aprendes a ver lujos en las pequeñas cosas de la vida. Si quieres aprender cómo iniciar la transición del nivel río al nivel aire, mira el siguiente video.